Nadie lo vio venir. Ni sus fans, ni sus colegas, ni los medios que durante años lo colocaron como uno de los rostros más sólidos, carismáticos y confiables de la industria turca. Kaan Urgankolu, el actor que conquistó millones de corazones con su intensidad, su mirada firme y su capacidad de encarnar personajes que parecían esculpidos en fuego, ha dado un paso que nadie esperaba, ha decidido alejarse de las pantallas. Y lo más desconcertante no es su partida, sino la razón oculta detrás de ella. Porque esta no es una pausa estratégica. No es una decisión artística. Esto es una consecuencia directa de algo más profundo, más doloroso, más devastador, un fracaso inesperado que lo dejó completamente expuesto. Durante años, fue sinónimo de excelencia, de profesionalismo, de éxito garantizado. Desde sus primeras apariciones en televisión, el público supo que estaba frente a una estrella que no brillaba por casualidad. Kaan construyó su carrera con pasos firmes, eligiendo proyectos con inteligencia, rechazando propuestas que no estaban a la altura de su visión, manteniéndose al margen del escándalo fácil. Y eso le dio prestigio, le dio respeto, le dio una posición única entre los actores de su generación. Pero ese mismo estándar altísimo fue el que, irónicamente, terminó por convertirse en su mayor enemigo. La serie que debía marcar su consolidación internacional, el proyecto más ambicioso en el que se ha involucrado hasta ahora, terminó siendo un golpe brutal a su imagen. Una producción millonaria, rodeada de expectativas, firmada por grandes nombres, y que, sin embargo, no logró conectar. Los números no mintieron. El público no respondió. Las críticas, antes siempre favorables, esta vez fueron implacables. Y Kaan, que durante años fue inmune al ruido externo, esta vez no pudo ignorarlo. Porque no se trataba solo de un tropiezo profesional. Se trataba de una herida al corazón de su identidad como artista. Amigos cercanos aseguran que algo en él cambió tras el estreno fallido. Que dejó de contestar mensajes. Que canceló compromisos. Que se retiró en silencio de los espacios públicos. Y lo más preocupante, que perdió la mirada. Esa mirada suya, firme y profunda, que siempre transmitía seguridad incluso en la tormenta, ya no estaba. En su lugar, había cansancio. Había decepción. Había dolor. Y entonces, la decisión llegó. Sin aviso. Sin comunicado oficial. Solo un murmullo que se hizo viral. Kaan se va. No sabe por cuánto tiempo. Tal vez para siempre. Los productores no lo entendieron. Los fans se negaron a creerlo. ¿Cómo podía ser posible que un actor en la cúspide de su carrera decidiera desaparecer? Pero quienes lo conocen bien, saben que no fue una huida. Fue una necesidad. Porque hay fracasos que no solo tumban contratos. Hay fracasos que fracturan el alma. Que te obligan a replantearte todo. Que te confrontan con esa pregunta que pocos se atreven a hacer, ¿y si ya no soy suficiente? Esta es la historia no contada del retiro silencioso de Kaan Urgankolu. La historia de un hombre que lo tenía todo, y que, tras un solo paso en falso, decidió irse. Pero también es la historia de una industria que no perdona. De una presión que aplasta. De un público que idolatra, y luego olvida. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió tras bambalinas? ¿Qué dijeron los ejecutivos? ¿Qué sintió Kaan? ¿Qué papel jugó su entorno más íntimo? ¿Y es esto realmente un adiós, o apenas el principio de una transformación más profunda? Si alguna vez seguiste su carrera, si alguna vez lloraste con sus escenas, si alguna vez te preguntaste quién era el verdadero Kaan detrás de la perfección, quédate. Porque lo que estás a punto de descubrir, cambiará para siempre la forma en que ves a tus ídolos. Y tal vez, te haga entender que el éxito no siempre brilla. A veces, duele. El silencio fue lo primero que llamó la atención. No hubo un anuncio oficial. No hubo una despedida pública. Solo el vacío. Un día estaba ahí, como siempre, firme, elegante, magnético. Y al siguiente, simplemente, ya no. Las redes dejaron de actualizarse. Las cámaras dejaron de buscarlo. Los foros de fans comenzaron a llenarse de preguntas. ¿Dónde está Kaan Urgankolu? ¿Por qué desapareció de un momento a otro? ¿Y por qué nadie, absolutamente nadie, está hablando de lo que realmente pasó? Durante años, su nombre fue garantía. De calidad. De entrega. De intensidad actoral. No era solo un galán turco más. Era Kaan. El actor que no necesitaba exagerar ni gritar para destrozarte por dentro con una sola mirada. El hombre que transformó papeles secundarios en personajes inolvidables. Que logró lo que muy pocos alcanzan,
respeto de la crítica y devoción absoluta del público. Pero todo eso quedó en pausa. No por decisión creativa, no por una estrategia profesional, sino por algo mucho más crudo, mucho más humano. Algo que se niegan a contar frente a los reflectores, pero que ya comenzó a filtrarse entre susurros: un fracaso, un colapso, una decisión desesperada. Según fuentes cercanas, su retiro no fue planeado. Fue una reacción, una consecuencia de lo que ocurrió tras bambalinas de su último proyecto, una producción que prometía romper esquemas pero que terminó rompiendo algo mucho más importante: su confianza en sí mismo. Lo que el público no vio fueron las tensiones internas, las diferencias creativas, los desplantes de quienes se creían con derecho a moldearlo a su antojo. Kahn, que siempre había trabajado con pasión casi religiosa, esta vez se sintió utilizado, expuesto, minado. Y cuando el proyecto fracasó, no fue solo un tropiezo laboral. Fue una grieta emocional que lo llevó al límite. Dejó de responder llamadas. Se aisló. Canceló compromisos. Comenzó a rechazar propuestas sin siquiera leer los guiones. Y lo más alarmante, cerró su círculo. Personas cercanas confiesan que jamás lo habían visto así, ni siquiera cuando atravesó etapas de presión mediática extrema. Esta vez no había rabia. Había resignación, como si hubiera aceptado que algo dentro de él había muerto. La industria, como siempre, prefirió callar. No porque no sepan lo que pasó, sino porque hablar de la caída de un ídolo es mala prensa. Y sin embargo, el público no olvida. Los verdaderos admiradores sienten cuando algo está mal. Y esta vez, lo sintieron antes que nadie. ¿Qué fue lo que realmente llevó a Kaan Urgankolu a alejarse de las pantallas? ¿Qué cicatriz se abrió que no ha podido cerrar? ¿Y qué lección deja todo esto sobre el precio de la perfección, la fama súbita y las expectativas que pueden asfixiar hasta al más talentoso? Esta no es solo una historia de retiro. Es una historia de dolor oculto, de orgullo herido, de una verdad que está a punto de salir a la luz. Quédate, porque lo que viene podría cambiar para siempre la imagen que tenías de uno de los actores más queridos de la última década. Orígenes e infancia, el niño que aprendió a callar antes de hablar. Antes de que su rostro apareciera en pantallas, antes de que millones suspiraran por su presencia y antes de que su nombre se pronunciara con respeto en la industria del entretenimiento turco, Kaan Urgankolu era simplemente un niño de Esmirna. Un niño que caminaba en silencio por las calles estrechas de su barrio, con los zapatos gastados por la curiosidad, la mirada siempre hacia el horizonte y una timidez que muchos confundieron con frialdad. Pero lo cierto es que Kaan no era frío. Era observador. Desde muy pequeño comprendió que había cosas que era mejor guardar, sentimientos que no todos sabían recibir, verdades que podían doler más que cualquier golpe. Y así, se fue moldeando entre el bullicio del mundo y el murmullo de su alma. Nació en una familia modesta, con raíces profundamente ancladas a la cultura turca y también a influencias árabes por parte de su abuela. Su entorno no era artístico ni glamoroso. No había teatros, ni cámaras, ni discursos sobre actuación. Había trabajo. Había responsabilidad. Había silencios incómodos en la mesa cuando el dinero no alcanzaba. Y aún así, había amor. De ese amor callado, torpe, que no se expresa con palabras dulces sino con sacrificios cotidianos. Su madre fue su primer refugio. Una mujer fuerte, directa, protectora. Su padre, más distante, más exigente, veía en él una promesa que debía cumplir, aunque jamás le dijo claramente cuál. Desde niño, Kaan era distinto. Mientras otros corrían, él se detenía a mirar. Mientras sus compañeros alzaban la voz, él bajaba los ojos. No por inseguro, sino porque su mundo interior era demasiado grande para ser compartido tan pronto. Pasaba horas observando el mar, preguntándose si existía otro lugar donde pudiera ser él mismo, sin miedo, sin expectativas. Tenía una relación compleja con sus emociones, sentía intensamente, pero no sabía cómo traducirlo. Esa lucha silenciosa lo acompañó durante toda su infancia. Fue el niño que escribía cartas que nunca enviaba, que ensayaba conversaciones frente al espejo pero se quedaba mudo cuando llegaba el momento. Y sin embargo, algo dentro de él ya sabía, lo suyo era la expresión. Pero no cualquier expresión. La que nace del alma rota. Sus primeros años escolares no fueron fáciles. No destacaba por ser el más brillante, ni el más popular. Pero había algo en su forma de estar, en su presencia contenida, que llamaba la atención. Los profesores notaban su concentración inusual. Su capacidad de memorizar detalles.
su sensibilidad para captar lo que otros pasaban por alto. Y fue un maestro de literatura quien, un día, después de leer una redacción suya, le dijo algo que jamás olvidó: tienes una voz que aún no sabes usar, pero cuando la encuentres, va a sacudir a quien te escuche. Años después, Kahn confesaría que esa fue la primera vez que alguien creyó en él. Durante su adolescencia, el conflicto interior se hizo más intenso. Sentía que no encajaba en ninguna parte, ni en los grupos de jóvenes bulliciosos, ni en los moldes familiares. Era introspectivo, melancólico, extremadamente perceptivo. Se refugiaba en el cine, en los libros, en los silencios largos. Comenzó a interesarse por la actuación casi por accidente. No por vanidad ni por deseo de fama, sino porque, por primera vez, descubrió que en un escenario podía decir lo que no se atrevía a decir en la vida real. Que un personaje podía ser una excusa para gritar lo que su corazón callaba. Y fue ahí, en una sala pequeña de teatro comunitario, con luces débiles y público escaso, donde el niño silencioso por fin habló. Y el mundo escuchó. Juventud, formación actoral y el precio de buscar un lugar entre gigantes. Kahn Urgankolu no llegó al mundo de la actuación con apellidos ilustres ni con padrinos en la industria. No había un linaje artístico que le abriera puertas. No hubo becas doradas ni recomendaciones mágicas. Solo había un joven que llegaba a Estambul con los ojos encendidos de esperanza y el corazón desgarrado por la incertidumbre. Su juventud fue, desde el principio, una lucha. Una batalla silenciosa contra un mundo que no siempre entiende a los que no se conforman. Ingresó a la Universidad de Estambul para estudiar economía, no porque fuera su sueño, sino porque era lo que se esperaba de él. Porque en su entorno, ser artista no era una opción. Era un lujo, una fantasía. Pero en secreto, mientras estudiaba fórmulas y teorías que le parecían ajenas, su alma se marchitaba. Sentía que traicionaba algo profundo dentro de sí. Y fue entonces cuando decidió romper el molde. Se inscribió en clases de actuación sin avisar a nadie. No por rebeldía, sino por necesidad. Como quien necesita respirar antes de ahogarse. En esas aulas oscuras, rodeado de extraños que como él buscaban una identidad, comenzó su verdadera transformación. No fue fácil. No era el más expresivo, ni el más extrovertido. Pero tenía algo que los demás no tenían, una profundidad dolorosa en la mirada. Un fuego contenido. Una verdad que no necesitaba maquillaje. Sus profesores lo notaron desde el primer día. Le decían que era distinto. Que cuando hablaba, parecía que el tiempo se detenía. Pero también le advirtieron, este mundo no es para los frágiles. Prepárate para que te rompan. Muchas veces. Y lo rompieron. En castings donde lo miraban sin verlo. En salas donde le decían que no era lo suficientemente atractivo, o que era demasiado intenso. En pasillos donde escuchaba risas ahogadas cuando salía de una audición. Fue rechazado más veces de las que quiso contar. Pero nunca se rindió. Porque cada no era un empujón más hacia adentro. Hacia ese lugar donde se forjan los artistas de verdad, en el silencio del fracaso. Su primer papel llegó por azar. Una aparición breve en una serie donde apenas tenía líneas. Pero bastaron unos minutos en pantalla para que algo cambiara. No en la audiencia, ni en los productores. Cambió en él. Porque entendió que, aunque pequeño, ese personaje le pertenecía. Y si ese fue su inicio, sería él quien escribiera el resto. A mano. Con dolor. Con dignidad. Mientras muchos de su edad estaban de fiesta, él pasaba noches enteras estudiando guiones. Observando películas. Analizando diálogos. Repetía escenas frente al espejo una y otra vez hasta que el gesto más mínimo fuera verdadero. No actuaba por fama. Actuaba por redención. Porque sabía que cada personaje le permitía decir lo que Kahn, el joven real, aún no se atrevía a confesar. Los primeros reconocimientos llegaron lentamente. Un director arriesgado le dio un papel protagónico. Las críticas fueron favorables. Y por fin, su nombre comenzó a sonar. Pero con el reconocimiento vino también el peso. Porque ahora tenía que sostener una promesa. Y él, que aún estaba aprendiendo a sostenerse a sí mismo, comenzó a sentir que la presión lo doblaba. La industria es cruel con los que no se venden. Y Kahn no quería venderse. No aceptaba cualquier papel. No fingía ante la prensa. No iba a fiestas para ser visto. Su carrera, desde el inicio, fue una resistencia. Contra lo fácil. Contra lo falso. Contra la idea de que ser actor es solo sonreír para las cámaras.
Él quería algo más. Quería trascender. Y en ese camino, perdió cosas. Amigos que no entendieron su intensidad. Relaciones que no sobrevivieron a su entrega total. Familiares que aún hoy le reprochan haber escogido ese destino. Pero también ganó algo que no se compra, el respeto de quienes saben que el verdadero arte nace del sacrificio. Kaan Urgankolu no fue un joven común. Fue un guerrero emocional. Un buscador incansable de verdad en un mundo lleno de apariencias. Y aunque sus ojos aún brillaban con timidez, ya había en su corazón la certeza de que, tarde o temprano, su voz sería escuchada. No por ser estridente, sino por ser auténtica. El salto a la fama, los papeles que lo definieron y el precio de ser deseado por millones. El cambio no fue inmediato. No hubo fuegos artificiales ni titulares ruidosos. Pero hubo una escena. Una sola escena donde su personaje, con la voz apenas quebrada y la mirada hundida en el vacío, dijo una línea que se clavó en el pecho de quienes lo miraban. Nadie la gritó. Nadie la celebró con aplausos en el momento. Pero al día siguiente, esa escena recorría los foros de fans como un incendio sutil. Y el nombre de Kaan Urgankolu comenzaba, sin que él lo supiera, a convertirse en un imán. No por escándalos. No por polémicas. Sino por autenticidad. Fue con Kara Sevda que su rostro cruzó fronteras. Como Emir Koskolu, Kaan se convirtió en el villano más complejo que la televisión turca había visto en años. No era el malo clásico. Era una criatura rota, atrapada en su propia arrogancia, desesperada por amor, consumida por los celos, víctima de sí mismo. Y Kaan no lo interpretó. Lo encarnó. Cada gesto suyo, cada pausa, cada palabra dicha con el veneno exacto, elevó al personaje a un lugar insólito. La audiencia lo odiaba, y al mismo tiempo, no podía dejar de verlo. Porque debajo del monstruo había un niño herido, y él supo mostrarlo sin decirlo. Con los ojos. Con el peso de su silencio. La serie fue un fenómeno mundial. Lo que siguió fue lo que muchos sueñan: reconocimiento, premios, portadas, propuestas internacionales, millones de seguidores que lo amaban sin conocerlo, que lo idealizaban, que querían más. Mucho más. Querían verlo en todos lados, saber de él a cada segundo, convertirlo en tendencia, en símbolo, en obsesión. Y ahí empezó el precio. Porque el mundo no se conformaba con aplaudir su trabajo. Querían consumirlo. Querían acceder a su intimidad, a sus pensamientos, a sus relaciones. Y Kaan, que siempre había protegido su mundo interior como un santuario sagrado, comenzó a sentirse invadido. No por maldad, sino por saturación. Porque cada gesto suyo era interpretado, cada mirada suya analizada, cada silencio suyo convertido en titular. Y eso, poco a poco, empezó a quitarle el aire. A pesar de eso, siguió actuando. Siguió entregándose. En Ask 101, Love 101, mostró una faceta distinta, más serena, más madura, más reflexiva. Y con eso, consolidó lo que pocos actores logran: versatilidad emocional. No era solo un rostro atractivo. Era un alma capaz de mutar sin perder la esencia. Y el público lo supo. Lo sintió. Se aferró a él con fuerza. Pero al mismo tiempo, comenzó a exigirle perfección. Y cuando el mundo te exige perfección, no te permite fallar. Ni siquiera respirar. Las entrevistas se volvieron rituales incómodos. Preguntas personales disfrazadas de curiosidad profesional. Rumores sobre romances, sobre orientaciones, sobre comportamientos que él nunca comentaba, porque había decidido no dar explicaciones. Pero esa decisión tenía un costo. Lo tildaban de distante, de frío, de arrogante. Lo que no sabían era que estaba luchando por conservar algo de sí mismo antes de que la fama lo devorara por completo. Kaan, el actor consagrado, el hombre deseado por millones, comenzó a sentirse invisible en su propio cuerpo. Como si todos vieran al personaje, al ídolo, al símbolo, pero nadie viera al hombre que dormía poco, que se cuestionaba todo, que a veces lloraba solo en habitaciones de hotel donde nadie sabía su nombre real. Porque sí, el éxito llegó. Y con él, la validación externa que tantos persiguen. Pero también llegaron la soledad, el cansancio emocional, la constante sensación de que era más fácil decepcionar que complacer. Y eso duele más que el rechazo. Hoy, muchos siguen creyendo que ser famoso es un privilegio. Y lo es. Pero también es una jaula. Y Kaan, con todo su talento, su belleza, su disciplina, y su entrega silenciosa, un día se miró al espejo y ya no supo quién era. El actor o el personaje. El hombre o el mito. El niño que soñaba con decir su verdad,
o el adulto que ya no sabía cómo hacerlo. Y es aquí donde comienza a germinar el colapso. No de golpe, no con estruendo, sino como todo lo que Kaan vivió en su vida, en silencio. El refugio en su esposa, el silencio de la industria y la oración de sus hijos. Cuando el mundo exterior se volvió insoportable, cuando las luces dejaron de ser cálidas y se convirtieron en cuchillas que cortaban la piel con cada mirada ajena, Kaan encontró un solo lugar donde no tenía que fingir, los brazos de su esposa. Ella no era actriz. No pertenecía al medio. No buscaba fama ni titulares. Había estado a su lado mucho antes de que los reflectores lo volvieran mito, y fue la única capaz de mirar más allá de la imagen impecable que todos consumían. Conocía su forma de respirar, el temblor apenas visible en sus dedos cuando el dolor regresaba, el silencio denso que llenaba el aire cuando él quería hablar pero no podía. No lo presionó. No lo cuestionó. Solo se sentó a su lado, lo abrazó con fuerza y le dijo algo que, según él mismo, lo sostuvo más que cualquier terapia. Si tienes que romperte, hazlo aquí. Yo te recojo. Durante semanas, fue ella quien sostuvo el hogar en pie, quien apagó el mundo exterior para que él pudiera sanar, quien se encargó de responder mensajes, rechazar entrevistas, mentirle con ternura a productores que preguntaban por su estado. Está descansando, decía, cuando en realidad él apenas comía. Está meditando, cuando en verdad no podía dormir sin llorar en silencio. Está en paz, cuando lo que había era un desorden de emociones acumuladas por años. Pero ella sabía que esas mentiras eran necesarias para proteger su verdad. Y su amor no fue grandilocuente. No hubo discursos ni sacrificios románticos. Fue el amor de lo cotidiano. El de quien acompaña sin pedir explicaciones. El de quien lava los platos mientras el otro se encierra a escribir su dolor. El de quien baja la voz para no interrumpir el llanto del otro en el baño. La industria, mientras tanto, guardó un silencio que fue más incómodo que cualquier escándalo. Nadie se atrevió a nombrarlo. Su nombre, antes omnipresente, se volvió tabú en los pasillos de las productoras. Algunos fingían que nunca existió. Otros susurraban teorías sin tener idea de lo que en realidad pasaba. Y los más cobardes, simplemente se alejaron. Porque en ese medio, cuando ya no produces, cuando no eres útil, desapareces. No por castigo, sino por negligencia emocional. Porque nadie quiere enfrentarse al espejo de la vulnerabilidad ajena. Y Kaan ya no era el actor exitoso. Era el hombre herido. El ser humano agotado. El que ya no podía sostener el personaje. Pero en casa, mientras todo eso ocurría, la vida seguía. Sus hijos, pequeños, pero perceptivos, sentían que algo en papá había cambiado. No entendían del todo qué era el colapso emocional. Pero sabían que él ya no jugaba como antes. Que su risa no salía fácil. Que dormía mucho durante el día y se encerraba por las noches. Aún así, nunca lo juzgaron. Porque el amor de un hijo no necesita entender para amar. Se acercaban con dibujos, con cuentos inventados, con caricias suaves en la espalda cuando él parecía ausente. Le ponían canciones que sabían que le gustaban. Y cada noche, antes de dormir, uno de ellos, el mayor, se arrodillaba frente a la ventana, juntaba las manos como había visto hacer a su abuela, y decía bajito, que papi esté bien, que no le duela el alma. Esa oración, pequeña e ingenua, fue el puente que lo mantuvo a flote. Porque, aunque no respondía, Kaan escuchaba. Desde su rincón, desde su cueva interna, desde ese espacio oscuro donde el mundo parecía haber desaparecido, esas palabras le llegaban como un susurro de luz. Y entonces entendió que, aunque no supiera cómo volver, ya no estaba solo. No eran sus fans, ni sus seguidores, ni sus agentes los que lo sostenían. Era esa mujer que preparaba té sin decir una palabra cuando lo veía temblar. Era esa niña que ponía una mantita sobre sus piernas sin que él lo pidiera. Era ese niño que rezaba por su alma como si fuera un guerrero caído. Era su familia, su hogar real, su espacio sagrado. Y fue ahí, en esa intimidad frágil y poderosa, donde Kaan Urgankolu comenzó a recordar quién era, antes de que el mundo se lo tragara. Polémicas y confesiones íntimas. Kaan Urgankolu siempre fue un hombre de mirada intensa y palabras medidas, pero su silencio no lo protegió de las polémicas. Al contrario, fue su manera de no ceder ante el juego mediático lo que lo convirtió en blanco fácil de rumores. Desde los primeros años de su carrera, la prensa buscó cualquier grieta en su imagen perfecta. Bastaba una fotografía fuera de contexto, un gesto mal interpretado o un comentario aislado para que lo señalaran como arrogante, frío o difícil de tratar.
Pero lo que casi nadie sabía era que su distancia no era arrogancia, era defensa. Una coraza levantada a pulso para proteger lo único que aún le pertenecía por completo, su vida privada. Entre las polémicas más comentadas estuvieron sus supuestas tensiones con algunos colegas en producciones de alto perfil. Se decía que Khan era exigente hasta el extremo, que no aceptaba improvisaciones mediocres, que discutía con directores y sentía que la esencia de un personaje estaba siendo traicionada. ¿Era perfeccionismo? ¿O era simplemente el grito silencioso de alguien que no soportaba ser reducido a un rostro bonito en la pantalla? Él nunca lo aclaró. Pero en una entrevista íntima, una de las pocas en las que se permitió hablar sin filtros, soltó una frase que lo dijo todo: prefiero que me odien por no ser dócil, que me usen por ser complaciente. A lo largo de los años, también circularon rumores sobre romances secretos y relaciones fallidas que alimentaron titulares sensacionalistas. Khan, fiel a su estilo, nunca negó ni confirmó nada. Sabía que hablar era darles armas a quienes solo buscaban convertir su vida en espectáculo. Sin embargo, en una charla con un periodista de confianza, confesó algo que nadie esperaba: he amado pocas veces, pero cuando lo hago, me pierdo. Y me duele decirlo, pero muchas veces el amor me exigió dejar de ser yo para encajar en lo que querían de mí. Esa confesión no salió publicada en las revistas. No era escándalo, era verdad. Y la verdad rara vez vende. Otra confesión que sorprendió a muchos fue cuando habló abiertamente de la presión emocional que sintió en los años de mayor fama. En un evento, ante una pregunta sobre el éxito, se quedó en silencio unos segundos, bajó la mirada y dijo: el éxito es una jaula disfrazada de triunfo. Te aplauden por fuera, pero por dentro te preguntas cuántas partes de ti vas a perder solo para seguir siendo aplaudido. Sus palabras, cargadas de dolor, dejaron la sala en un silencio incómodo. No todos entendieron. Algunos lo tildaron de ingrato. Pero los que han sentido el peso de las expectativas, supieron leer entre líneas. Khan estaba confesando que la fama no lo hizo feliz. En sus últimos meses frente a las cámaras, se permitió decir cosas que antes jamás habría pronunciado. Admitió que muchas veces sintió que no era suficiente, que aunque el público lo veía como un hombre fuerte y seguro, por dentro luchaba contra una soledad que no se llenaba ni con aplausos ni con contratos millonarios. Tengo todo lo que un actor sueña y aún así hay días en los que me miro al espejo y no sé quién soy, dijo en una entrevista que aún circula como un testamento de su lado más humano. Las polémicas, lejos de hundirlo, lo transformaron. Lo obligaron a mirarse en el espejo sin máscaras. A aceptar que no podía ser el héroe perfecto que todos esperaban. A confesar que detrás del hombre de mirada impenetrable había un ser sensible, roto, pero real. Y quizás esa es la confesión más íntima de todas: que nunca quiso ser un ídolo. Solo un hombre que cuenta historias para sanar las suyas. El legado silencioso, la despedida anticipada y la promesa de seguir cantando aunque ya no esté. No hubo comunicado. No hubo rueda de prensa. No se publicó un mensaje oficial en sus redes. Tampoco hubo lágrimas públicas ni aplausos de pie. Solo un largo silencio. Un vacío que se fue extendiendo como bruma espesa entre sus seguidores, sus colegas, sus admiradores más fieles. La gente comenzó a preguntarse: ¿y Khan? ¿Dónde quedó su mirada profunda? ¿Dónde están sus personajes atormentados? ¿Dónde quedó el actor que transformaba cada escena en un acto de verdad cruda? La respuesta, aunque nadie la dijo en voz alta, era evidente: Khan se estaba despidiendo. Sin decir adiós. Era una despedida silenciosa, casi espiritual. No se trataba solo de abandonar un plató o rechazar proyectos. Era algo más profundo, más irreversible. Una decisión tomada con el alma, no con la agenda. Una forma de cerrar un ciclo sin escándalo, sin resentimiento, sin necesidad de justificarse. Porque él ya había entregado todo. Su talento, su tiempo, su salud, su fe. Durante años dio más de lo que recibía, se vació para llenar a los demás. Y ahora, necesitaba volver a sí mismo. A su centro. A su paz. Pero aún en esa retirada discreta, Khan dejó huellas. Marcas indelebles en quienes lo vieron actuar y sintieron que sus personajes hablaban por ellos. Porque Khan no era un actor que actuaba para ser visto. Actuaba para que el espectador se viera a sí mismo. Cada lágrima suya era una que alguien más no se atrevía a soltar. Cada pausa en sus diálogos era una herida colectiva. Cada sonrisa apagada, una confesión de las que uno no dice ni frente al espejo. Su legado no está en los premios, ni en las alfombras rojas, ni en las cifras. Está en los corazones tocados.
en las almas que, gracias a él, se sintieron menos solas. Entre los que lo conocieron de cerca, hay quienes dicen que lo vieron escribir algo en un cuaderno viejo durante esos días de aislamiento. No era un guión. Era una carta. Una especie de testamento emocional que nunca pensó publicar. En ella, según cuentan, escribió: no sé si volveré, pero si no lo hago, prometan que no me olvidarán por los aplausos, sino por las verdades que me atreví a mostrar. Y si alguna vez ven una escena mía y sienten algo en el pecho, aunque sea por un segundo, entonces sabrán que sigo ahí, cantando, aunque ya no esté. La frase se volvió casi un mantra entre quienes aún lo esperan. Porque nadie ha confirmado nada. Nadie ha dicho que se retira. Pero todos lo sienten. Hay una ausencia presente. Una melancolía flotando en el aire cuando se ve uno de sus trabajos. Como si cada personaje suyo ahora llevara un luto silencioso. Como si todos supieran que esa intensidad ya no volverá a repetirse igual. Porque hay artistas que brillan por un tiempo. Y hay otros que se funden con el alma del público. Kahn fue de los segundos. Y así, entre susurros, entre lágrimas privadas, entre homenajes espontáneos en redes donde los fans comparten escenas antiguas como quien guarda fotos de un ser querido, se va construyendo su despedida. No con tristeza, sino con gratitud. No con quejas, sino con amor. Porque Kaan Urgankolu no se fue con un portazo. Se fue como vivió, con elegancia, con silencio, con dignidad. Y aunque ya no esté frente a las cámaras, su voz sigue ahí. En cada frase que aún resuena en la memoria. En cada gesto suyo que permanece en las retinas. En cada corazón que, alguna vez, encontró consuelo en su arte. Porque hay artistas que desaparecen. Y hay otros que se vuelven eternos sin buscarlo. Kaan fue, es y será uno de ellos. Y si algún día regresa, que sea por amor, no por obligación. Que sea con la misma verdad con la que llegó. Pero si decide no volver, que sepamos honrarlo como merece, recordándolo no solo como actor, sino como un alma que, aún en su dolor, nos enseñó a sentir. Cuando la cámara se apaga, pero el alma permanece, tributo a Kaan Urgankolu y llamado a quienes aún creen en la verdad del arte. Hay finales que no necesitan aplausos para ser eternos. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier discurso. Y hay hombres, como Kaan Urgankolu, cuya despedida no se escribe con tinta ni con titulares, sino con el eco que dejan en las almas que alguna vez tocó con su mirada, con sus gestos, con esa forma suya de romperse en pantalla como solo los valientes se atreven a hacerlo en la vida real. Este no es un adiós formal. No hay boletín de prensa. No hay flashes ni entrevistas. Lo que hay es una certeza compartida, un sentimiento que se respira entre quienes lo seguimos, lo admiramos, lo entendimos sin que él dijera una palabra. Se ha ido, pero no se ha ido del todo. Porque cuando un artista verdadero decide apartarse, lo que queda no es la ausencia. Es la semilla. Es la obra. Es el legado. Y el de Kaan no es pequeño. No está hecho de cifras ni de modas. Está hecho de memorias. De escenas inolvidables que nos acompañaron en nuestras propias tormentas. De personajes que nos hicieron pensar, llorar, sanar. Está hecho de resistencia silenciosa, de dignidad bajo presión, de humanidad en una industria que exige máscaras. Él eligió mostrarse con grietas, y en esa valentía nos enseñó a aceptar también las nuestras. Hoy, desde donde esté, tal vez lejos del ruido, tal vez escribiendo en alguna libreta gastada, tal vez mirando a sus hijos jugar en silencio, Kaan sigue presente. En cada joven que decide estudiar actuación con la esperanza de decir una verdad como él la dijo. En cada espectador que regresa a una escena suya buscando consuelo. En cada alma que alguna vez se sintió menos sola al verlo sangrar por dentro, sin palabras, con el poder de una sola mirada. Y ese, quizá, sea el mayor homenaje, saber que su trabajo no fue en vano, que su arte no fue un producto, sino un puente. Por eso, si tú estás leyendo esto, si alguna vez te emocionaste con una escena suya, si su historia te tocó, si sentiste que detrás del actor había un ser humano como tú, te pedimos algo sencillo pero profundo, no lo olvides. No dejes que el algoritmo lo entierre. No permitas que el tiempo lo borre. Háblale a otros de él. Comparte su legado. Revive sus mejores momentos. Comenta lo que sentiste. Escribe una carta como las que él nunca publicó. Hazle saber, donde sea que esté, que aún hay quienes lo recuerdan no por la fama, sino por la verdad. Y si crees, como nosotros, que el arte verdadero no muere, que lo honesto siempre encuentra su camino, que las heridas cuando se comparten sanan más rápido, entonces únete a nosotros en este tributo silencioso pero eterno.
Comenta aquí abajo lo que significó para ti. Cuéntanos qué personaje te marcó, qué escena no puedes olvidar, qué sentiste al saber que él eligió cuidarse antes que complacer al mundo. Hagamos comunidad. Transformemos este espacio en un altar de gratitud, en una ovación sin escándalo, en un refugio para quienes siguen creyendo que actuar es, en el fondo, otra forma de amar. Porque aunque la cámara se haya apagado, el alma de Kaan Urgankolu permanece viva en cada uno de nosotros. Y mientras lo recordemos así, con respeto, con cariño, con profundidad, él seguirá cantando. Aunque ya no esté. Gracias, Kaan. Y a ti que estás del otro lado, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este homenaje con quienes también necesitan escuchar esta historia. Porque lo que comienza con un actor puede terminar uniendo miles de corazones. Nos vemos en el siguiente capítulo de la vida, donde las historias verdaderas nunca se olvidan.